tranquilidad y el agrado de recibir a quien dirige el segundo nivel de concreción del nivel curricular de la provincia de Buenos Aires. Tanto mi curso, segundo quinta, como yo queremos darle la bienvenida y agradecerles por tomarse este tiempo y venir acá a esta charla que preparamos y armamos para ustedes, para saber y conocer el ámbito donde la mayoría nos vamos a desenvolver. Bueno, agradecerle también a Leo por venir y compartir este espacio con nosotros, y esta charla se llama La educación física en el sistema educativo bonaerense. Será una modalidad de preguntas y respuestas, pero igual vamos a ir pasando un papelito para que vayan escribiendo las preguntas que le vayan surgiendo. Como les decía, es el director de la modalidad de educación física de la provincia de Buenos Aires. Se llama Leonardo Troncoso, él es profesor, es maestro de educación primaria, es técnico de recreación y magíster en políticas públicas. Muy bien. Muy bien. No quería hablar. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, a ver, como dijeron, la verdad que para nosotros, ¿sí? Es un orgullo, es un placer que el director de la provincia de Buenos Aires de Educación Física, el que orbita todo lo que nosotros, ¿sí? Cuando salgan ya con su título de profe, está, aparte es un pibe que nos conocemos hace mucho, somos amigos, y sé lo que labura y lo que hace por la provincia y por la educación física. Que esté acá en esta institución, la verdad que es un placer. Obviamente también mérito de Gaby, que laburan juntos, así que nada, está bueno aprovecharlo. Yo, Leo, te agradezco infinitamente que te hagas el tiempo, ¿sí? Para estar acá con nosotros. Creo que es muy valioso para ellos, sobre todo para los que ya están terminando, ¿sí? Cuarto año, es muy interesante, ¿no es cierto?, empezar a ver, porque en breve van a estar de este lado y va a ser muy importante para ustedes también qué cosas, ¿sí? Ofrece la provincia dentro de nuestra modalidad. Chicos, modalidad que tenemos que defender nosotros, ¿sí? Acá los estamos formando para que salgan y sean los mejores profesores, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires, y también si se van a otros ámbitos. Pero nosotros somos los que defendemos nuestra profesión, y sobre todo dentro de un sistema educativo en el cual a veces somos mirados medio, ¿sí? De reojo. Así que gracias, Lino. Y bueno, nada, esperemos que lo aprovechemos. ¿Cómo sigue? Chicos, buenas. Yo les voy a hablar que la Ley de Educación Provincial número 13.688, en su artículo 42, justamente como dijo el director, reconoce a la educación física como una modalidad del sistema educativo que atraviesa niveles y modalidades, justamente. Después, la educación física como disciplina pedagógica busca la apropiación de prácticas corporales, ya sean gimnásticas, atléticas, acuáticas, ludomotrices o motrices expresivas y deportivas, que ayuden justamente al desarrollo integral de los y las estudiantes. ¿Qué más? A ver, déjenme empezar. Bueno, a su vez los centros de educación física ayudan, son un apoyo complementario que justamente colaboran para ampliar lo que es el desarrollo pedagógico que se da en las escuelas. Voy a ayudar a ver. Algunos, los de primero, ¿fueron al centro de educación física a hacer las prácticas? ¿Fueron ya con la materia de campo de la práctica? ¿Conocen el centro, los dos centros de educación física que están acá? Al CEF 71. Bien. Entonces saben de qué estamos hablando cuando hablamos de un centro de educación física. Bueno, justamente eso. Así que sí, lo dejamos con Leo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, para mí es un placer venir a poder compartir un momento con los futuros profes de educación física del sistema educativo bonaerense. Agradezco a Gaby. Gaby es una asesora del equipo, una gran profesora, gran inspectora, que trabajamos cotidianamente, un gran valor para la dirección, pero por sobre todo al equipo a los alumnos y alumnas, estudiantes de Gaby, que propusieron poder tener este espacio.
En segundo lugar, agradecer al director de esta carrera, de este profesorado, que como dijo, somos amigos, nos conocimos hace mucho. Él está muy desmejorado, era otra persona, está muy desmejorado, te veo también. Y empezamos los dos hace mucho de profe, nos conocimos en Colonia y esto es lo lindo de la educación física. Dentro de este espacio, él siguió con nivel terciario, hizo su carrera en terciario y llegó a ser el director de este gran establecimiento. Otros seguimos otro camino. Digo, esto también es lo maravilloso que vamos a tratar de compartir a lo largo de la charla. Bueno, esto a medida que pasa el tiempo va a ser un poquito más coloquial, más informal. Como dijo Gaby, Luciano, yo soy el director de Educación Física de la provincia, pero por sobre todo soy profesor. Circunstancialmente estoy ocupando orgullosamente este cargo. Tuve la posibilidad y la oportunidad de ser director de Educación Física 2011-2015, 2019-23 y en esta tercera gestión. Así que es un lugar que uno aprecia, valora y entiende la importancia, no solamente de la Dirección de Educación Física, sino la importancia de toda la estructura que tiene la modalidad. Ustedes me interrumpen, aprovechen este espacio, cualquier duda que tengan. Iván. ¿Es buena ayudante de cátedra? Sí. ¿Es bueno? Es mejor que tú. Bueno, cuando nosotros planteamos nuestro propósito, el propósito, cada uno, me imagino que ustedes ya saben lo que es el propósito, que es a lo que apunta nuestra dirección. Todo lo que hacemos, nuestra línea de acción, nuestros planes, programas, proyectos, es en función de este propósito, que es garantizar la educación física para todos y para todas los y las bonaerenses. 17 millones, más de 17 millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires. Y algo que no es menor, a comparación de otras provincias, la provincia de Buenos Aires este propósito lo puede cumplir. Y lo puede cumplir ¿por qué? Porque tiene los instrumentos para que esto ocurra. Por un lado, la educación obligatoria. Pero por otro lado, tenemos los centros de educación física, que en la provincia de Buenos Aires tenemos 189, y al menos hay uno por distrito. Al haber uno por distrito, a nosotros nos da la posibilidad de que a través de extensiones poder llegar a cada una de las localidades, a todos y a todas los y las habitantes. ¿Llegamos? No llegamos, estamos lejos. Pero tenemos los instrumentos para que esto ocurra. Nuestras líneas políticas pedagógicas. Nosotros hablamos cuando uno piensa un proyecto, el proyecto de la Dirección de Educación Física, lo piensa no de algo aislado, sino dentro de un sistema educativo que tiene un plan jurisdiccional de un proyecto de provincia. Y ahí nosotros delineamos nuestras líneas político-pedagógicas, que es profundización en la construcción entre la sinergia entre el sistema educativo y el campo educativo, cómo seguimos fortaleciendo el sistema educativo y el campo educativo, la construcción y desarrollo curricular, la promoción y el fortalecimiento de las escuelas orientadas en educación física, la democratización de los saberes de nuestra modalidad a lo largo y a lo ancho de la provincia, capacitación y actualización a los distintos niveles, inspectores, inspectoras, equipos directivos, profesores, profesoras, el fortalecimiento de los programas y proyectos de nuestra dirección, de la Dirección de Educación Física, y la jerarquización y el fortalecimiento de los centros de educación física, pero por sobre todo también la jerarquización de la educación física bonaerense. Y ahí nosotros siempre ponemos, cuando nos juntamos con nuestros inspectores, con nuestros profesores, con nuestros equipos directivos, ¿cómo jerarquizamos la educación física? Cuando hablamos de jerarquizar la educación física, ¿cómo la jerarquizamos? Yo le pregunto, profesor o profesora recibida, ¿cómo jerarquiza el profesor y la profesora la educación física bonaerense?
Si no me aburro, vamos. Dejando bien parado la carrera, ¿no? Dejando bien parada la carrera. Digo, ustedes el día de mañana son profesores, ¿cómo se imaginan que jerarquizan la educación física? Claro, tener ganas de hacer. Nosotros decimos, hay distintos niveles de jerarquizar la educación física. Desde los equipos directivos, de los profesores, de los inspectores. Digo, lo básico, cómo se jerarquiza la educación física o cómo el profesor o la profesora jerarquiza la educación física. Primero, Una práctica. lo básico, ¿no? Lo básico, no estoy diciendo nadie lo básico. Es yendo a dar clases. Lo primero es yendo a dar clases. Y segundo, lo que nosotros decimos también desde la dirección y de la dirección general, no solamente yendo a dar clases, sino dar más y mejores clases. Para eso tenemos que estar formados y capacitados. Entonces, ¿cómo jerarquiza el equipo directivo la educación física? ¿Cómo jerarquizan los inspectores? Entonces, cada uno tiene su rol y tiene su responsabilidad. Porque si no queda, nos ningunean. Si te portás mal, te quedás sin educación física. Y sin embargo, en la escuela, que ustedes muchos quizás empezaron a hacer las prácticas, siempre lo ponemos de ejemplo, esta directora o esta secretaria cuando va al sexto grado le dice: hoy falta el profe de educación física. Automáticamente se escuchan dos gritos, el de los pibes, el y el de la maestra, ¿no? Entonces nosotros tenemos mucho que enseñar a los demás niveles y modalidades. Y hace muchos años, en las últimas gestiones, tiene que ver cómo pudimos fortalecer la educación física dentro del sistema educativo bonaerense. Le pudimos explicar a los ministros, a los subsecretarios, la importancia de la Dirección de Educación Física. La dirección, nosotros dentro de la dirección pusimos programas y proyectos. Después en algunos los vamos a ir desarrollando, que tienen que ver los Juegos Escolares Bonaerenses. Los Juegos Escolares Bonaerenses, este año es la tercera edición. ¿Saben qué son los Juegos Escolares Bonaerenses? Que no son los bonaerenses. Son los Juegos Escolares Bonaerenses. ¿Alguien sabe? Todos los sextos años de las escuelas primarias. Son destinados a los sextos años de las escuelas primarias De la provincia de Buenos Aires. de la provincia de Buenos Aires, de la educación pública, escuelas especiales, patios abiertos, centros educativos complementarios y centros de educación física. Hace 3 años pensamos un proyecto, estamos complicados, ¿no? Ahí está, ahí le cambiamos el Pensamos un proyecto que tiene que ver sobre las prácticas deportivas. Pasamos, si no, la computadora. Proyecto de actividad física saludable. Seguimos. El desarrollo del deporte escolar en las instituciones educativas, que después lo vamos a detener. Experiencias educativas en el ambiente, capacitación y actualización permanente y actividad física saludable, ya lo comenté. Estos son programas que tenemos nosotros de la Dirección de Educación Física, que de ahí se desprenden algunos proyectos. Las líneas político-pedagógicas son los que encuadran lo que serían los programas y proyectos. Uno de los programas que tenemos, capacitación y actualización permanente. La Dirección de Educación Física, una de las acciones que hace a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. ¿Saben cuántos profes hay en la provincia de Buenos Aires aproximadamente? 19.500 profesores y profesoras hay en la provincia de Buenos Aires. El proyecto de capacitación, nosotros en la provincia de Buenos Aires le damos, es un programa y un proyecto que le ponemos mucho énfasis
porque estamos convencidos que un profesor mejor formado, mejor capacitado, inevitablemente va a dar mejores clases de educación física. Y también otra de las cosas que decimos, que un profesor o una profesora cuando pasa por una capacitación deja de ser el mismo. Es como cuando uno lee un libro. Cuando uno lee un libro ya no es más el mismo. Esto pasa con los espacios de formación y capacitación en la provincia de Buenos Aires. Al día de hoy, de este año, vamos a 78 capacitaciones, distintos dispositivos de capacitaciones, congresos, encuentros pedagógicos regionales, encuentros pedagógicos distritales, a más de 12.300 profesores y profesoras aproximadamente estamos teniendo el día de hoy. Sí, curso comunitario. No, anterior. El desarrollo del deporte escolar. Una de las cuestiones que nosotros, voy a tratar de hacer sintético, que es un tema que nosotros discutimos mucho y dimos también una batalla hacia adentro y hacia afuera del sistema. Nos quisieron hacer creer en algún momento, cuando se planteaba otro paradigma u otro enfoque, que la educación física y el deporte no podían ir de la mano, ¿no? Nos intentaron convencer de una falsa dicotomía que hay entre la educación física y el deporte. Entonces, cuando alguien hablaba de las federaciones, por ejemplo, dentro de la escuela, decían que están deportivizando la educación física, ¿no? Y la verdad que en algunos casos en esas discusiones tenían razón. ¿Por qué? Porque las federaciones que iban a la escuela a promover esa práctica deportiva, a masificar su deporte, lo que querían ir, presentaban los proyectos, por ejemplo, los chicos del fondo. Me han presentado proyectos los chicos del fondo. ¿Qué son los chicos del fondo de vóley? Los altos, ¿no? Entonces, ¿el problema estaba en la federación que entraba a la escuela o es cómo nosotros le abríamos la puerta a las federaciones? Bueno, nosotros empezamos a dar esa discusión, el deporte como contenido de la educación física, las federaciones en articulación con el enfoque disciplinar nuestro, con nuestro paradigma, y de qué manera trabajamos en conjunto. ¿Para qué? Para pensar en la continuidad de la trayectoria deportiva de los pibes y de las pibas. Digo, ustedes van a tener, entre otras cosas, una gran responsabilidad. ¿Qué nos imaginamos los profesores y las profesoras? ¿Qué queremos que pase con nuestros pibes, nuestros alumnos, cuando terminen su educación obligatoria? Y la verdad, dos cuestiones. Primero, que sepan la importancia de la actividad física a lo largo de la vida. Y segundo, nosotros que somos amantes de la práctica deportiva, que practiquen deporte de la manera que quieran. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, tenemos la responsabilidad de ofrecerle y mostrarle la mayor variabilidad de prácticas deportivas. ¿Por qué? Porque el pibe no elige lo que no conoce. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Darle a conocer esas prácticas deportivas, así que Mónica la conoce. Esas prácticas deportivas para que el pibe después tenga esa inquietud para. ¿Y eso con qué lo hacemos? Lo hacemos con las federaciones. Nosotros decimos que la educación física sola no puede, pero sin la educación física es imposible. Entonces viene la federación, capacitamos a los profesores y a las profesoras, le damos esta clínica, le presentamos esta práctica deportiva. ¿Y cuál es la responsabilidad que le pedimos a la federación? Que el pibe, cuando salga de la escuela, pueda practicar ese deporte de manera gratuita. Eso es lo que le cobramos. Que ellos se hagan cargo también de ese deporte que quieren masificar, porque digo, todas las federaciones quieren masificar su deporte, y está bien, porque no es lo mismo hacer una selección con 500 tipos que con 1500. Entonces, nosotros lo que decimos es, la práctica deportiva de la escuela es para todos. Después cada uno va a elegir si lo hace de lo social, del mediano rendimiento, del alto rendimiento. Ahí cada uno va a poder elegir de qué manera.
pero nosotros como Estado tenemos que garantizar eso. Y también pusimos en tensión que no queríamos que vayan a practicar el deporte el que tiene plata, el que papá lo puede llevar, o el que vive al lado o en la esquina de ese club. También teníamos que pensar de qué manera hacemos los puentes para que ese pibe salga y algún otro ente no gubernamental o gubernamental, direcciones de deporte, como acá, por ejemplo, los centros de educación física, las federaciones, podían continuar con su trayectoria deportiva. Bueno, de esto se trataba, lo que nosotros le dimos mucho énfasis y por eso surgieron, entre otras cosas, los Juegos Escolares bonaerenses. Dentro de eso también empezamos a poner en discusión qué pasaba con estos pibes y estas pibas con discapacidad que tenemos nosotros en las clases de educación física. Y la verdad que una de las cuestiones que nosotros vimos y que nos atraviesan en los profesorados, en la formación que tuvimos, es qué hacemos con ese pibe o esa piba con discapacidad que tenemos en la escuela. No es, le damos la listita para que tome, digo, el pibe y la piba tienen que tener la misma oportunidad de tener la misma clase de educación física que tiene el pibe de nivel que no dedica. Entonces, para eso tenemos que estar formados y capacitados. Y la verdad que ahí nosotros vimos una falencia en la formación, vimos una falencia también dentro del sistema, de qué manera nosotros podemos capacitar y darle herramienta a los profesores y a las profesoras. Digo, lo simple, nosotros lo formamos y la verdad que a mí nunca nadie me dijo que si yo toco el silbato a un pibe con TEA le puedo hacer mal. O si yo acaricio y quizás lo rozo o dos también le puedo hacer mal. Nadie nos enseñó de qué manera hacemos prácticas acuáticas con un pibe o una piba que quizás no ve. Entonces, estas cuestiones es también lo que nosotros estamos poniendo atención en la discusión, en los nuevos diseños que se están discutiendo de superior y también nosotros a lo largo y ancho de la provincia. ¿Qué? Experiencias campamentiles. Nosotros en la dirección tenemos un proyecto donde los pibes puedan tener otro escenario de aprendizaje y estamos por finalizar o creo que será en muy poco tiempo la primera base provincial que la dirección tiene en articulación con un municipio y con el Ministerio del Ambiente, que es en Torkins, en la base del cerro, que también va a estar a disposición para futuros profesores, para los profesorados, pero por sobre todo para los pibes y las pibas del sistema educativo. Y actividad física saludable. Bueno, acá hace poquito estamos terminando unos datos preliminares de una encuesta que hicimos. Hicimos una encuesta que para que sea una muestra científicamente válida tiene que tener el 0,05%, ¿no?, del porcentaje total. Y nosotros, como somos un poquito más exigentes, le hicimos el 10% de la totalidad de los pibes y pibas de la gestión estatal de la educación pública de los sextos años. Y ahí nos dio algo interesante, son datos preliminares, son datos que todavía no tenemos cerrado, pero la tendencia no se va a modificar. Dice que el 50% de los pibes y de las pibas, la única actividad física que tienen es la clase de educación física. 1 de cada 2. Miren qué importante que es la clase de educación física para esos pibes y esas pibas. Si en esa clase de educación física el pibe no tiene actividad física dentro de su vida. Y de esos 50 que hacen, el 60% es actividad arancelada. Arancelada, que es el club que paga el papá o la mamá para ese club de fútbol, porque es un porcentaje, ahora no me acuerdo, de ese 60%, un porcentaje muy alto de fútbol, otro menor de vóley y gimnasia y patín. Y algo, un dato no menor que a nosotros nos llamó la atención bien, es que de ese 60 y 40 que le dije, no es 60 y 40, es casi 60, 59, no sé cuánto, y es 39, no sé cuánto. Varones, mujeres, y es 0,02 de otro género. Eso en primaria. ¿Esto qué quiere decir? Educación sexual integral en las escuelas.
Un pibe de primaria ya puede manifestar cómo se autopercibe. Que quizás uno estaba más acostumbrado en secundaria, que esto sí se veía, pero en primaria tenemos un porcentaje que se autopercibe desde otro género diferente al binario. No sé, porque estamos viendo si prendemos la luz, por eso. ¿Quieren prender la luz? Sí, prenda la luz. Sí. Estaban quedando dormidos. Bueno, continuamos. Acciones prioritarias que tiene la Dirección de Educación Física. Las acciones prioritarias que nosotros denominamos es en donde ponemos el énfasis en todo este recorrido. El sexto Congreso de Educación Física y Deporte, que fue destinado a más de 1000 profesores y profesoras, es el sexto congreso que hacemos. Encuentros pedagógicos regionales, cada región hay un trabajo que se hace con los inspectores, con los directores de CEF, con los directores de deporte, y se piensa situado y contextualizado qué necesita esa región, qué dispositivo de capacitación vamos a pensar para esos profesores de esa región. Articulación con el nivel superior, longevo, el desarrollo del deporte escolar, experiencias campamentiles, actividad física y salud, y la educación física bonaerense, que es el tercer libro que estamos a punto de sacar, que tiene que ver con experiencias en la región. ¿Saben cuántas regiones educativas tiene la provincia de Buenos Aires? Para ser futuros profesores. 25. ¿Saben qué región educativa es esta? Futuros profesores van a ser. Región 2. Estos son datos que ya tenemos que incorporar. Sí. Bueno, esto es lo que mencionaba. Sí, pasa. Cantidad de capacitaciones, estos son datos no actualizados. La culpa es mía, no actualicé. Tuvo mal dinero. ¿Tercer libro? El tercer libro que comenté, en los programas, esto lo de los juegos, ya lo conté. GIDA es un proyecto que tiene que ver con lo que nosotros hablamos recién, con el desarrollo del deporte escolar para pibes y pibas con discapacidad. ¿Qué pensamos? Nosotros en los centros de educación física pensamos cómo este pibe o esta piba puede tener un espacio, no solamente él y la familia, para poder hacer su práctica deportiva, para que esa práctica deportiva después ese centro de educación física pueda articular con la dirección de deporte o con la Federación Paralímpica para que pueda tener la misma oportunidad que tienen los pibes de niveles en la trayectoria deportiva según lo deseen. ¿Sí? Esta es la cantidad. No, antes de... A mí me interesaba pasar esto que tiene que ver que quizás es muy alejado a ustedes. Lo que quería poner de manifiesto y cuando pensamos con Gaby es que la Dirección de Educación Física es la que regula en cierta forma, que comanda la educación física bonaerense. ¿Por qué a nosotros nos interesa encontrarnos con ustedes? Ustedes son los futuros profesores y profesoras que van a tener la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué nos interesa y nosotros también discutimos o intercambiamos ideas con la directora provincial o el equipo de superior cuando hablamos de la formación? Digo, ¿de qué manera se jerarquiza la educación física? Se empieza por la formación inicial. Digo, que ustedes estén formados y estén capacitados, ya ustedes los preparan de manera diferente para afrontar lo que viene. Por eso también
que no pase desapercibido el que ustedes recorran este trayecto. Digo, es maravilloso, muchos quizás están trabajando paralelamente, muchos no, muchos tienen la experiencia de empezar a trabajar en colonias de verano, en escuelas deportivas. Digo, ahí se empiezan a hacer ustedes. Pero también ustedes tienen la responsabilidad con los profesores de exigirles. Y también interpelar a los profesores y a las profesoras cuál es el perfil de profesor y profesora que quieren formar. Ahí nosotros discutimos bastante. Nosotros no queremos que de los profesorados salgan ni entrenadores ni deportistas. Es otra carrera. Porque después hay un choque con la realidad, con lo que ustedes vivencian en el profesorado, atravesado por distintos profesores y profesoras, y con lo que se encuentra en el patio. Y esto, digo, y no es de ahora, me pasó a mí, y yo siempre cuento la experiencia. Gaby se va a reír con la cuenta. Yo no voy a ni decir ni dónde estudié. Yo casi me peleo con el profesor de gimnasia. Primero, y uno también lo empieza a ver con los años. El profesor que tuvimos nosotros de gimnasia, no formaba futuros docentes, formaba deportistas. Y me exigía a mí de la misma manera que a un pibe con otra contextura física, con otra trayectoria de vida, y a todos nos pedía lo mismo. ¿Qué es lo que ustedes no tienen que hacer? Porque ustedes van a tener un grupo heterogéneo que va más allá, un grupo diverso que va más allá de la discapacidad. Entonces, ¿a todos se les van a pedir lo mismo? ¿A todos se les exige lo mismo? No, es la más fácil. ¿No? Esa es la más fácil. Entonces, me quería que yo haga determinadas cosas que era imposible, pero en ningún momento, por ejemplo, me tomó los cuidados. En ningún momento me tomó ninguna secuencia. ¿De qué manera yo iba a enseñar esto? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros, porque después nos chocamos con la realidad? Digo, un profesor que a todos le toma lo mismo, hay algo que está mal. Y se lo digo acá y lo discuto con cualquiera. Si un profesor le toma a todos lo mismo, hay algo que está mal. Si un profesor quiere que nosotros seamos deportistas, está mal. Si un profesor quiere que seamos entrenadores, está mal. Nos recibimos y después, si queremos, hacemos un curso de entrenador. Pero son dos cosas diferentes. Nosotros cuando llegamos al patio, tenemos otra mirada, tenemos otro enfoque y pensamos una clase de educación física que incluya todo, que tenga en cuenta la diversidad, dónde está el proceso pensado en los pibes y en las pibas. Entonces también es la responsabilidad de ustedes de exigir y de transitar de la mejor manera posible. ¿Algo hasta ahora que quieran preguntar, intercambiar? Tomo mate. ¿Hay mate? Sí que hay mate. ¿Vos tenés mate, profe? ¿Dónde Tomo está? mate, profe, tomo mate. Acá tengo. Bueno, algo que quieran preguntar, que les interese preguntar. Yo ya me aburrí de hablar, vengo hablando todo el día. Perdón, aprovechamos a apuntar los papelitos que